Fe. Hola Martín. Ahí estás. Vamos. Oh, no lo puedo creer. Al fin. ¿Cómo costó esto, eh? ¿Cómo costó? Me hiciste transpirar 17 minutos acá, bancando la parada. Difícil. Bueno, voy a desactivar los comentarios y vamos. Ya está, muchachos, a lo que esperaron. Era la última chance y si no arrancaba, pero teníamos fe que iba a arrancar. Y si se llega a cortar, bueno, seguiré solo. No hay problema. Ya igual tenemos el tema hablado. Bueno, ahí de tanto que lo nombré, eh, estamos con Nahuel García, capacitador de la UAR en este momento, ex jugador de jockey de Salta, entrenador fue entrenador del Seven femenino y masculino de la UAR, entrenó países como me dijo México y Paraguay, así que tiene una gran experiencia, participó en los seleccionados juveniles de Salta, o sea que en este tema tiene varios años viendo y trabajando en el campo con entrenadores y con jugadores de estas edades en las cuales vamos a hablar, que son tan importantes y tan sensibles como el paso desde de infantil a juvenil, ¿no? Que hoy lo hablábamos y es como pasar de la primaria a la secundaria, ¿no? Un cambio donde los chicos dejan de lado una etapa muy linda e importante y pasan a otra, que sigue siendo linda e importante, pero genera ese pequeño estrés y vamos a ir hablando sobre algunos ejes que nos parecen importantes destacar, en base también a las preguntas que nos fueron llegando, vamos a ir contestando y las vamos a ir nombrando, hubo muchas, algunas están ligadas a lo que íbamos a hablar y otras se las vamos a ir respondiendo. Bueno, Nahuel, vamos a ir rápido porque ya la gente estuvo ahí esperando. Contame vos un poquito, a ver dentro de tu experiencia, qué te parece importante en este paso del infantil a juvenil. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué te pasó a vos en tu experiencia en la cancha? No sé, con los que entrenaste o hijos de esa edad. Te dejo un poquito a vos. Sí, bueno, sin duda que es como el paso de primaria a secundaria, como bien vos dijiste, ¿sí? De alguna manera, culturalmente es como que dejan de ser infantiles y dejan de ser niños para pasar a ser preadolescentes y adolescentes, ¿sí? Así que es una etapa de mucho cambio, no solamente en lo cultural, también los cambios propios de la edad respecto a lo físico, respecto a la estructura física de los jugadores. Empieza una etapa competitiva, si bien el rugby por naturaleza siempre se compite contra otro equipo, obviamente que en infantil es mucho más recreativo, ¿sí? Pero la organización casi en todas las uniones ya del rugby juvenil tiene formatos de campeonato, no de encuentros, ¿sí? Y esto de algún modo cambia el ambiente, modifica la Ahí situación tocaste, de juego, ahí ¿sí? tocaste un punto clave, ¿no? Que a los chicos les genera a veces ese estrés y hasta en algunos casos hasta dejar de jugar, ¿no? Ese cambio en cuanto a la competencia. Sí, sin duda. Es un momento para abordarlo con mucha pasión, como nuestro rugby invita, pero también con mucha responsabilidad, ¿sí? De alguna manera, el rugby infantil está bastante sostenido, ¿sí? Con todo el entorno de los entrenadores, considerando al jugador todavía un niño, y muchas veces los mismos entrenadores que entrenan rugby infantil entienden esa cultura, pero la mayoría de los entrenadores o muchos entrenadores del rugby juvenil están o estuvieron más ligados al rugby superior, ¿no? Entonces, es como tener maestras en el primario y profesores en el secundario, ¿no? Y eso a veces para los chicos lo sienten. Así que en esta nueva metodología o en este nuevo enfoque de aprender a enseñar desde el lugar del que aprende, a los entrenadores, de algún modo, le estamos pidiendo, sugiriendo que logren adaptarse a la necesidad
las necesidades que hoy tienen esos jugadores, ¿sí? Esas características particulares, ¿sí? Y tratarlos de acompañar en esa evolución con saltos que sean progresivos, paulatinos y no que produzcan demasiado estrés y demasiada presión porque el juego ahora se torna de alguna manera un poco más competitivo. Sí, sí, ese es un punto que esa competencia, ¿no? Hay regiones que dejaron de competir por puntos, por tabla. Los chicos obviamente quieren saber, empezar a darle relevancia hacia ganar y perder, que para nosotros poner el foco ahí es como que quita la posibilidad de desarrollarse, y lo que nosotros por ahí entendemos o tratamos de fomentar es que esa competencia hay que estimular esa competencia entre ellos mismos, y obviamente los chicos juegan el fin de semana para tener ese resultado, pero que ese resultado sea una consecuencia del trabajo que se fue haciendo en la semana, de un desarrollo de objetivos cumplidos, y no ese resultado o competencia en sí como número, ¿no? Relacionado al éxito. Me parece que es un punto importante. Los chicos hasta infantiles jugaban de esa manera, y no hay que perder por pasar de una etapa a la otra, esa capacidad de disfrutar y de seguir jugando, ¿no? Sí, sí, Martín, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Creo que tiene que ver con interpretar qué quiere decir esa palabra competencia, ¿sí? Muchas veces hablamos de una competencia sana y en definitiva esta competencia nos tiene que llevar a que nuestros jugadores aprendan mejor, ¿sí? No solamente a obtener un resultado en el corto plazo, como puede ser un fin de semana o estar en puntos por encima del adversario en el partido del sábado o del domingo, sino que la competencia misma nos incentive y nos motive a ser mejor en lo individual, a ser mejor en lo colectivo, que sea un motivo de superación y de lograr nuestra mejor versión, ¿no? Así que entendiendo desde ese lado la competencia como un escenario que viene a ayudarnos y a colaborar con nosotros para sacar lo mejor, podemos tener un rugby seguro, un rugby competitivo, pero un rugby que se disfrute permanentemente, como disfrutan los chicos cuando lo juegan en el rugby infantil. Así que en ese punto creo que el rol y el valor que le dé a la palabra competencia el entrenador es determinante, ¿no? Los chicos en esta etapa muchas veces escuchan a sus entrenadores mucho más que a los padres, inclusive, y tienen un rol, y tienen en algunos casos mucha influencia, y tenemos que tratar de que esa influencia sea altamente positiva. Así que transmitir un buen significado de la palabra competencia es realmente importante, y sobre todo ser consecuente con nuestras acciones como entrenadores, Ahí ¿no? hablaste algo importante. Seguir. Para vos, ¿qué rol tiene que tener el entrenador, o tendría que tener ese entrenador en M15 que se suma a este nuevo proceso de desarrollo del jugador? ¿De qué manera tendría que ser, o a vos te gustaría que sea? Yo pienso que es valioso el concepto de ser un guía, de ser un facilitador, de colaborar con los jugadores para que saquen lo mejor de sí, de alguna manera ayudarlos a que ellos descubran el juego y nosotros cumplir ese rol de guía, ¿sí? Un descubrimiento guiado. Por supuesto que si ellos tienen que descubrir todo el rugby, como nosotros entrenadores le venimos descubriendo y seguimos descubriéndolo a través de los años, le va a llevar mucho tiempo la evolución. O sea que en ese camino encontrar buenos atajos, transmitir buenos conceptos, trabajar con ellos la parte de valores, la parte actitudinal, la parte de hábitos, y colaborar permanentemente para que ellos logren descubrir el juego con nuestra ayuda, ¿no? Y de algún modo, en algún sentido, creo que es un rol algo diferente al de un entrenador instalado en plantel superior o al de un entrenador que conduce un grupo de jugadores a nivel de rugby superior o de rugby elite competitivo, ¿no? Que por distintas cuestiones necesita un resultado inmediato, porque esos jugadores que ya están en plantel superior tuvieron todo su periodo de desarrollo a largo plazo. Cuando nosotros entrenamos juveniles, estamos en medio de un proceso que es un desarrollo a largo plazo del jugador, un desarrollo a largo plazo de una camada, que bien sabemos que puede durar entre 8 y 10 años,
y simplemente administramos 1 o 2 años de ese periodo, ¿sí? Que es mucho más grande que el que nosotros, Sí, sí. Ahí con el que dijiste algo importante, contamos. son Así, un eslabón de una cadena mucho más grande que es el desarrollo a largo plazo de todo, de ellos a lo largo del club, desde que entraron de M6, M7 hasta que lleguen al plantel superior. Es un eslabón más en esa cadena y los entrenadores forman una parte muy importante en ese rol. Y los chicos generalmente hasta M14 fueron acompañados o por padres que los acompañaron varios años, están acostumbrados, ¿no? A estar con gente que lo fue tratando de una manera y en ese cambio realmente son diferentes, ¿no? Y hasta diferentes en el trato, como vos dijiste, por ahí son, o hasta chicos que juegan en el plantel superior actualmente, o entrenadores que han entrenado plantel superior, y eso ya les genera a los chicos una exigencia y un estrés importante desde la parte mental, ¿no? sí, sí. Y ahí enlazo con algo que acabas de decir, Martín. Así como podemos describir que los chicos entre los 14 y los 15 años tienen determinadas características, también tenemos que tener presente que son diferentes, ¿no? Y en esa diferencia, conociendo a los jugadores y conociendo la persona y conociendo el ser, nosotros podemos quizá actuar de manera diferente con 2 chicos de la misma edad o de la misma camada, tratando de encontrar cuál es el mejor estímulo para sacar lo mejor de cada uno. Claro, ahí te vas de De vuelta, alguna ahí te manera, vas de vuelta a ser guía, a acompañar, a estimular, ¿no? Que son ese rol que acabas de decir antes del entrenador, que me parece que es importantísimo, ¿no? Y también están en una sí, edad, y también los chicos están en una edad de la preadolescencia, ¿no? También ahí se juegan un montón de aspectos, ¿no? De sus problemas, por ahí lo podemos linkear ahí un poquito con esto de la resolución de los problemas, que por ellos tienen problemas van a empezar a tener problemas en su vida, con sus viejos, empiezan a crecer, empiezan a relacionarse de otra manera con sus amigos, por ahí uno empieza a tener alguna novia, empieza a cambiar, es un momento de gran revolución, donde están buscando el rumbo y los entrenadores, por eso es importante que sean una guía con pautas muy claras, ¿no? Con referencias claras desde el juego y desde la parte de los comportamientos y valores, como dijiste vos, ¿no? Entonces, esta es la parte que hoy hablábamos de esa resolución de problemas en su vida personal, es la misma que le vamos a estimular en el juego, ¿no? Que es ese descubrimiento guiado que acabas de decir vos, donde vamos a tratar de que el chico descubra por sí mismo cómo atacar, cómo defender, qué decisión tomar, y nosotros como entrenadores darle las referencias de cómo se hace, cómo podríamos hacer una determinada acción o cómo podemos hacer determinada otra, pero la decisión es del jugador, porque empieza a tomar decisiones en su vida, ¿no? Vos antes hablabas de la autonomía, también empiezan a tener cierta autonomía, eh, quieren ser grandes, pero todavía no, como de irse solo al club, en colectivo, y que no lo lleve el padre. Empiezan unos cambios muy, muy, muy grandes y hay que acompañarlo, estar muy presentes, tanto familia como entrenador. totalmente. Muchas veces los entrenadores buscamos conocimiento, ¿sí? De la teoría del juego, del análisis del juego, queremos aprender más del juego, ¿sí? Pero para poder transferir ese conocimiento a un grupo de jugadores, tenemos que conocer los jugadores, tenemos que conocer las personas con las que yo estoy trabajando para poder adecuar ese conocimiento, ¿sí? Y darle no más de lo que necesite, darle el estímulo que necesite, no solamente el estímulo en cuanto a, a una metodología adecuada para enseñarle una destreza o un hábito en el juego, sino quizás la palabra justa para aumentarle su autoestima, para generarle más confianza, para de algún modo ayudarlo a crecer como persona. Por eso creo que es muy importante involucrarse con el grupo, conocer la camada, tener más diálogo del que quizás tuvieron los entrenadores que a nosotros nos entrenamos, que nos entrenaron, que tenemos 45, 46 años, que nos decían lo que teníamos que hacer, nos hablaban muy bien del rugby, pero quizá conocían poco de nosotros, Y ¿no? no, No había ese y diálogo, no le decíamos había que no a barreras muy nada. firmes. Y te decían lo que tenías que No hacer, le te decíamos agachaba que la no a nada, cabeza y le daba para adelante. aprendías por imposición, ¿sí?
y hacías las cosas porque te decían cómo la tenías que hacer, pero no había mucho espacio para que vos hagas una repregunta, para que vos cuestiones algún aspecto del juego, ¿sí? Ni aunque hubiese sido con respeto, no había tanto ese espacio, ¿no? Había mucha diferencia entre el que enseñaba y el que aprendía. Y si el que aprendía no se adaptaba, pasa el que sigue. Vos quedabas en el camino. Y de algún modo la adaptación deberíamos tratar de que sea de ambos lados, ¿no? Que el entrenador se adapte a la camada y que la camada y los jugadores se adapten a los contenidos que con lógica y con fundamentos proponen los entrenadores. Creo que con cada camada y con cada jugador es un arte diferente, ¿no? Sí, sí. Podemos Ahí tocaste dos tener el mismo puntos. conocimiento del juego. Ahí tocaste dos puntos que tenemos que hablar, que era un poquito esto de la cultura, de los valores, de acompañar a los chicos también en esas pautas, y el tema este de la metodología, ¿no? Si nosotros lo que queremos que un entrenador de plantel superior quiere que sus jugadores lleguen al plantel superior sabiendo tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es importante en un jugador? Tomar decisiones, que tenga destrezas. Bueno, como recién vos decías, hay que fomentarlo. Si nosotros no le damos el espacio para que tomen decisiones, para que se equivoquen, para que vean el porqué, la consecuencia de elegir una u otra y ellos vivenciarla y muchas veces y pasar por muchas veces por esa situación y tener mucha experiencia en equivocarse, volver a hacerlo, resolverlo de una manera o de otra y empezar a tener ese bagaje, no vamos a lograr esos jugadores que pretendemos más adelante. Y viene linkeado lo que vos acabas de decir, nosotros aprendíamos porque si eras un poquito, si te salía porque, no sé, porque te salía a entender el juego, te salía, y si no, que venga el otro. O era otra manera también era otra manera también de educación. Ahora los chicos cambiaron, que ahí también vamos a hablar un poquito, y ya los chicos aprenden de otra manera, las generaciones van cambiando y hay que ir como siguiendo a los chicos en su lenguaje, en su manera de ser. Nos tenemos que adaptar a ellos y no ellos tanto a nosotros, ¿no? Me encanta lo que decís porque la realidad es que vos estás tocando un tema que es todo un desafío, ¿sí? Todo un desafío para nosotros que somos entrenadores, y de alguna manera es una invitación a que el entrenador deje su ego a un costado, ¿no? Porque nosotros, yo a veces me hago esta pregunta y comparto esta pregunta con otros entrenadores como, ¿quién juega al rugby en etapa juvenil? ¿Juegan los jugadores o a veces jugamos los entrenadores a través de ellos? ¿No? Porque a veces te arrimas al costado de las canchas de rugby juvenil y hay entrenadores que dan tanta cantidad de información, ¿sí? O de correcciones y directivas que parece que juegan ellos a través de los chicos, ¿no? Y en realidad el rugby está hecho para que ellos jueguen y nosotros los guiemos a que cada vez jueguen un rugby mejor. Pero creo que en esto tiene que ver esta cuestión de ego, de saber que yo estoy sembrando para que ese chico cuando sea adulto sea su mejor versión de jugador, ¿sí? Y en ese proceso, como vos bien decís, va a haber errores, pero nosotros en vez de hacer que ellos no se equivoquen, deberíamos hacer que sean capaces de analizar sus errores, de saber que si se equivocan no es el fin del mundo, así pierdan una final de juveniles, así erren la última patada a los palos, así se coman el último 2-1 para ganar un campeonato, no es el fin del mundo, lo importante es aprender de eso, lo importante creo que es fomentar en el entrenamiento que ellos sean capaces de analizar, ¿sí? Hacerles preguntas, hacerlos reflexionar y que sepan que los errores son parte de un proceso. Quedará instalado como un error si no hago nada a partir del error, pero si ese error me sirve de escalón para pisar y evolucionar, bienvenido sea haber errado un 2-1 en M15. Ahí está en un punto Va a ser una importante. anécdota. Ahí está en un punto importante que es que el error es parte de un proceso y que nosotros estamos. Este salto de M14 a M15, el paso de infantil a juvenil, no es nada más que eso, que es un salto, seguir el proceso, un eslabón más, y que va a haber errores que están buenísimos que estén, y tenemos, como dijiste vos, me encantó, que se equivoquen. Cuanto más se equivoquen, mejor, ¿no? Para que puedan vivenciar, aprender a frustrarse, aprender a que las cosas, y ahí viene linkeado por ahí con los valores, lo que es el esfuerzo, lo que es dar ¿no? Eso que siempre tratamos de transmitir a partir del rugby, que son los valores, y
y ahí nos metemos en un poquito en el tema de que también es importante que los chicos seguir transmitiéndole la cultura del club, la filosofía, ¿no? Y que eso aparezca en la semana, ¿no? Como nosotros, cómo transmitimos, cómo ellos viven esa cultura del club, la manera de, cada club es diferente, entonces que ellos puedan naturalizar y terminar de formarse y desarrollarse con esa cultura, ¿no? Porque todavía están en formación, tanto la parte técnica como en esa parte de cultura de club, y donde los chicos, cuando hablamos de esos valores, lo más difícil es ver cómo hacemos para qué acciones tienen que aparecer en la semana que representen esos valores, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los chicos entiendan los valores? Y ahí es donde decimos, bueno, ¿por qué es importante llegar temprano? Entonces nosotros no le vamos a decir, vos tenés que llegar temprano por esto, como dictándole por qué. No, es importante estar temprano. Y una manera por ahí de fomentar cómo haríamos es empezar jugando al principio de entrenamiento. Entonces el que llega tarde se va a perder la parte del juego que por ahí es la que más les gusta. Entonces esa es una manera de que se den cuenta de que llegar temprano es importante. Y no hice más nada que generar un contexto para que se entienda, por ejemplo, el llegar temprano, ¿no? Está buenísimo, Martín, lo que decís, porque a nosotros nos decían que había que llegar temprano, y lo que vos estás proponiendo es generar un recurso que los incentive a llegar temprano, ¿no? Y de algún modo tenemos que entender que con el decir no alcanza. Los chicos miran, hay una frase que leí el otro día que decía, vos ves y recordás, escuchás y te olvidás, pero hacés y aprendés. Espectacular. Entonces la mejor manera que aprendan es haciendo, ¿no? Y no quiero citar mal, pero creo que algo así era una frase de Confucio. No quiero citar mal porque no la dije literal, pero ese era el significado. Se entendió, me quedó clarísimo. Sí, y de alguna manera yo hablando con chicos juveniles que se afligen demasiado por los errores, ¿sí? Y yo le decía, mira, yo como entrenador, cuando veo a alguien que comete un error, más que mirar el error, miro qué hace después del error. Muy bueno. ¿Cómo qué hace después del error? Sí, ¿qué actitud tiene ante el error? Después que voltea una pelota en entrenamiento en un partido, ¿qué hace? ¿Mira al piso, se bajonea, deja de jugar los próximos 3, 4 minutos, se desconecta del juego, o tiene la fortaleza mental y la perseverancia de seguir, de desdramatizar el error y seguir adelante? Eso es mucho más importante que hace después del error que el error en sí mismo. Sí, ¿sí? Ahí es donde, los mejores deportistas de la historia para acompañar y para estar atentos a las situaciones, para darle referencias, para acompañarlo, para ayudarlo a entender esos momentos que también a veces se van a frustrar y va a estar el que mire el piso y bueno, hay que tratar de ver por qué le pasa eso y entenderlo y ir llevándolo, ¿no? También... Pero es importante ahí, Martín, porque muchas veces los entrenadores, aunque deberíamos tratar de que no sea así, decimos algo, yo puedo decir que no importa el resultado o que no importa un error, pero con mi gestualidad, con mi manera de ser, transmitir otra cosa, ¿no? Entonces, tratar de ser consecuente con eso, ¿sí? No dramatizar esas situaciones y realmente trabajar como guía de esos jugadores que están en una etapa de formación y de educación, ¿no? Que son los 14, los 15 años en una etapa de transición, donde si los entrenadores hacemos las cosas bien, se pueden crear condiciones muy buenas para el aprendizaje. Que los chicos, gracias a nuestro aporte, logren desarrollar el pensamiento crítico, sean capaces de reflexionar, sean capaces de tomar decisiones progresivamente con mayor responsabilidad, ¿sí? Y que sepan que ellos no valen más o menos en una escala de valor por cómo juegan al rugby, sino que valen más o menos por lo que ellos son, ¿sí? Porque yo realmente percibo que el jugador que la rompe el fin de semana siente que vale más toda la semana, ¿no? Es como decir, del 1 al 10 la rompió y vale 9 toda la semana y toda su semana se siente con la autoestima muy arriba. Y el jugador que juega mal, ese mismo jugador al fin de semana siguiente no tiene su mejor versión y toda la semana siente que vale menos. Los jugadores no valen más o menos por cómo juegan. ¿Jugaron bien o jugaron no tan bien? ¿Sí? Pero el valor como persona es el mismo una semana y la otra. El tema es qué pone día a día, evaluar qué hace después de ese partido,
donde no rindió como espera rendir, qué esfuerzo pone, cuánto entusiasmo pone en las prácticas, qué capacidad de hacer una autorreflexión tiene de una toma de decisiones, cuán abierto está para aprender. Creo que eso es mucho más relevante, pero culturalmente creo que nosotros deberemos hacer más énfasis, sobre todo, primero, sin duda que en todas las edades, pero centralmente en esa etapa de juveniles, que en esto, que los jugadores valen por lo que son y por lo que hacen, no solamente por cómo juegan, ¿no? Porque eso es una circunstancia. Y ahí dijiste eso, importantísimo por lo que hacen, y linkeado con lo que hablamos recién de los valores, es importante que el entrenador sea consecuente con los valores que se pregona o que quiere tratar de que aparezcan en la semana, ¿no? Si nosotros queremos que esos valores que aparezcan en la semana en acciones para que los jugadores los entiendan y sepan qué significa tal o cual valor, y se generen esas acciones durante la semana y fomentarlas, y el entrenador tiene que ir de la mano con eso, ¿no? Que por ahí ese es a veces el principal, que es como nos pasa con nuestros hijos en nuestra casa. Si yo tengo que dar el ejemplo, tengo que ser el que lleve la bandera de esos valores. Y esa es la parte por ahí más difícil, porque los chicos nos están mirando, somos su reflejo. Como vos dijiste, los tienen, ¿sí? En esa edad buscan a sus referentes. Entonces el entrenador, cuanto más pueda dar esas pautas claras, esas referencias claras, y las cumpla, más confianza le va a transmitir al jugador, el jugador se va a sentir que eso realmente es relevante y lo va a hacer carne. Si no pasa como que sin duda con la mano y borro con el codo, ese es una edad que están buscando eso, ¿no? Están buscando el desafío, están buscando ver si cumplís o no cumplís con esas cosas que decís que hay que hacer o que tratás de generar que pasen. Entonces, los chicos en esa edad están buscando esas referencias. Sin duda, Martín, y un ejemplo válido creo que vale mucho más que nosotros como entrenadores, por ejemplo, respetemos al árbitro, tanto verbal sin duda como gestualmente, ¿sí? Tanto los aciertos como los errores que puedan tener los árbitros que se equivocan como nos equivocamos todos, más que decirle de respetarlo, ¿no? Porque nosotros nos dijeron hay que respetar al árbitro, pero hay muchos entrenadores que después gestualmente en el momento del partido o en la semana cuando analizan el partido le caen al entrenador, ponen responsabilidad, perdón, le caen al árbitro, ponen responsabilidad en el arbitraje y se manifiestan desde el costado de la cancha descontrolados como no quieren que estén sus jugadores, ¿no? Entonces, y ahí vamos de alguna manera y ahí listamos un ejemplo como para meter un cómo hacemos para que ese respeto los jugadores vean que es importante. Y ahí está el respeto de la regla cuando hacen el juego en el entrenamiento, el respeto de esas reglas en la tocata, de que se respeta la regla en la tocata, y si la regla es esa, ninguno se respeta esa regla. Entonces, si ya desde en la semana aparece ese respeto por las reglas, y como entrenador las hago respetar y fomento que los jugadores la respeten, y después el fin de semana pasa esa acción que acabas de decir vos, estoy sembrando con esos cimientos bien firmes en cuanto a los valores. Sin duda, creo que eso es fundamental, y en ese respeto, si bien hay un escaloncito en teoría de autoridad en lo que es entrenador y jugador, que en definitiva son distintos roles, ¿sí? Ese respeto también es muy importante, el respeto del entrenador hacia el jugador y viceversa, ¿no? Esa es la mejor manera de generar confianza. Creo que para que los chicos de alguna manera se abran, confíen en el entrenador y crean que todo lo que el entrenador les transmite es relevante, ¿sí? De alguna manera esa confianza hay que construirla, y el puntapié lo tiene el entrenador en ese aspecto. Crear un buen clima de entrenamiento, que no sea un clima amenazante, que sea un clima que favorezca el aprendizaje, que los chicos disfruten de jugar como hacen cuando juegan, pero también disfruten de entrenar. Nosotros venimos de... Ahí diste en un punto importante, desarrollarlo, meterlo ahí, porque ese del disfrute me parece que es un punto para que metas. Nosotros venimos, o muchos de nosotros, de una cultura de pensar que en el entrenamiento hay que sufrir, ¿sí? Para poder disfrutar en el partido. Pero en definitiva vos podés entrenar con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, y también disfrutar de ese esfuerzo.
y disfrutar de ese entrenamiento, ¿sí? Aunque nos guste más jugar, pero acortar un poco la brecha de esto de llego tarde a entrenamiento, la verdad, porque primero hay 40 minutos de físico y mejor, en vez de comerme el físico, llego sobre la hora y tratando de zafar. Nosotros como preparadores físicos, como entrenadores, crear un clima, ¿sí? Y una cultura diferente, donde ellos puedan disfrutar, y vos bien nombraste el juego, y la semana pasada una capacitación de un Instagram Live de lo importante del juego en los entrenamientos, mejorar nuestra propuesta, que sean más lúdicas, que sean más relevantes, ¿sí? Y a través de eso que haya un fin en sí mismo, de disfrutar de ese entrenamiento, y a la misma vez de disfrutar el fin de semana. Que disfrutar del entrenamiento no quiere decir un, que sea un día en un parque de diversiones, no, es disfrutar aunque yo no me esté riendo. Yo puedo disfrutar de taclear, puedo disfrutar de estar haciendo pasada de 100 si es que me puso el preparador físico, y la manera de disfrutar es, creo que si los jugadores entienden por qué es relevante la propuesta de los entrenadores y por qué es importante que hagamos bien esto, tenemos gran parte del camino allanado. Pero si nosotros como entrenadores... ¿Por qué? Que vamos a meternos ahora un poquito en cómo son los principios de la enseñanza, que tanto lo hablamos, pero antes te quería como agregar ahí esa frase de estar cómodo en la incomodidad, disfrutar la incomodidad, estar incómodo y empezar a sentirme cada vez más cómodo en esa incomodidad, disfrutar esa incomodidad de que el entrenamiento es duro, que ese esfuerzo, y ahí está de vuelta el valor del esfuerzo, que eso paga, y que hay que disfrutarlo ese camino, que es un caminito que hay que ir recorriendo, y hay que disfrutarlo y empezar cada vez a sentirse más cómodo en esa zona de incomodidad. Sí, sí, y sin duda que así hasta de lo fisiológico, porque cuando vos estás físicamente exigido, ¿sí? Tu nivel hormonal es elevado, pero hay muchas hormonas que trabajan cuando vos estás en actividad física muy ligada al placer, que está en el límite entre que estás sufriendo, pero a la misma vez sentí una satisfacción de haber logrado hacer las pasadas o haber logrado aguantarte un entrenamiento de una intensidad mayor, ¿sí? Y sin duda que eso hay que trabajarlo, ahí ¿no? después nos Pero vamos a meter en la parte física, que hay preguntas que están relacionadas con la parte del desarrollo físico y demás, ahí nos vamos a meter, pero quería cerrar con esto de la metodología del entrenamiento, de cómo aprendemos, ¿no? Que primero vos hablaste recién del juego y de entender qué es lo que tienen que hacer, y hay 4 momentos, ¿no? Del aprendizaje, y uno es el estar comprometido, tener compromiso, o sea, querer aprender. Y para qué aprender tengo que entender, tengo que saber el por qué y el para qué. Ese es el primer punto, tener esas ganas de querer aprender. El segundo punto es lograr esa atención, estar presente en el momento del entrenamiento, ¿no? Lograr la famosa atención. Y eso va linkeado con esto de la metodología, de que yo no puedo estar haciendo un hábito, una destreza, donde el chico está pasando solo la pelota durante media hora, 15 minutos, porque el chico va a perder la atención. Entonces, ahí va la metodología de empezar a tener el mayor porcentaje del entrenamiento en situaciones parecidas al juego, entre el 50 y el 60% parecido al juego, para que el chico viva mucho esa situación e ir llevándolo de una situación más técnica o de toma de decisión cortita, poquito tiempo, y volver al juego o hacer todo más juego, pero donde el chico no sepa lo que viene para no perder esa atención. Entonces, que él pueda estar en ese tiempo que está trabajando, estar presente en lo que está haciendo. El otro punto para poder aprender es detectar y corregir los errores, ¿no? Porque si no estoy aprendiendo, si estoy atento, pero estoy repitiendo o haciendo error, estoy desentrenándome. Entonces, estamos ahí donde entramos los entrenadores a la corrección, a detectarla y a corregir. Y después la repetición, repetirlo, repetirlo y repetirlo. Y ese caminito de esos 4 momentos, así es como aprendemos. Y eso va linkeado en estas edades de que a los chicos les cuesta tanto lograr la atención. Una de las maneras para lograr esa atención es jugar mucho y trasladar todo lo que es el juego del fin de semana lo más parecido a los entrenamientos, ir variándoselo. Esa variación tiene que ver con estos principios del aprendizaje. sin duda, Martín, y ayer en la charla que tuvimos nosotros, vos dijiste una frase que me parece muy buena, o 2 palabras, que es atención plena. Y si nosotros vemos las características de los chicos en el rugby infantil, pueden mantener atención 40 segundos,
y después distraerse, ¿no? Y en el rugby juvenil te dicen al inicio 2 o 3 minutos. Entonces creo que es un desafío para el entrenador captar la atención, ¿sí? Captar la atención con las propuestas, como vos decís, con el tono de la voz, con la gestualidad, con lo que uno transmite cuando lleva un ejercicio, una propuesta al entrenamiento, ¿sí? De alguna manera hacer que ellos se enamoren del entrenamiento, que tengan todos sus sentidos puestos ahí, pero que no sean de un volumen extenuante, ¿sí? Porque es imposible que los chicos mantengan esa atención muchísimo tiempo. Entonces, hacer un bloque relevante de 3-4 minutos con mucha calidad, ¿sí? Con un buen nivel de intensidad, con buenas correcciones cuando haya el momento para hacerla, darle el descanso adecuado, ¿sí? Y volver con otra propuesta diferente. Como vos decís, podemos estar trabajando destrezas cerradas, 2-3 minutitos, destreza abierta y vamos a un juego, aplicamos lo que entrenamos, corregimos, Y ¿sí? ahí es donde el chico, Y tratar... ahí es donde el chico entiende dónde calza eso que entrenó dentro del juego. Y si el jugador entiende, el chico entiende dónde calza cada cosa, cada aspecto del juego que entrena, empieza a estar comprometido, a querer cada vez más. Entonces ahí se genera esa ruedita del aprendizaje que es tan importante estimularle en los chicos en esta edad de formación, en todas, pero en esta etapa de pasar de infantil a juvenil me parece que es como para profundizar muy, muy, muy grande. Totalmente. Ahí, Martín, como vos decís, que ellos vean que eso que están entrenando tiene aplicación y va a ser útil y va a ser relevante, ¿sí? Y por otro lado, ayudarlos también a que ellos descubran el porqué. No solamente nosotros decirle lo que tienen que hacer, por más que lo que le logremos decir sea acertado, sino dejar que ellos prendan sus radares, tomen decisiones, ¿sí? Analicen su decisión, si tenían un apoyo, no tenían un apoyo, si tenían que pasar la pelota, tenían que jugarse un duelo, y que reflexionen sobre eso, ¿sí? Para lograr progresivamente generar esa autonomía de la que hablamos, Ahí, ¿sí? Nosotros... ahí nos metimos a ver si te animás ahí a profundizar. ¿Cuál es la mayor diferencia en cuanto al juego de M14 a M15? ¿Qué empieza a tomar relevancia en M15 que por ahí en M14 todavía no era tanto, ¿no? Y ahí nos podemos meter un poquito en esta parte técnica que estábamos hablando. Sí, sin duda es que ellos como equipo, ¿sí? Van a empezar a tener el desafío de lograr discernir cuándo atacar en todo el ancho de la cancha, cuándo atacar agrupado, cuándo atacar desplegado y cuándo usar el pie. La cuestión es que es una decisión colectiva. Para que funcione, es una decisión colectiva. Hay alguien que tiene que pasar la pelota, alguien que tiene que decidir atacar agrupado, si ese fue la mejor alternativa. Tiene que haber comunicación, tiene que estar de alguna manera sincronizados los movimientos, y es para mí el mayor desafío. Que la camada salga de M14 con algún conocimiento, con los primeros pasos en cuanto a cuándo y por qué atacar agrupado, cuándo y por qué atacar desplegado, y cuándo y por qué y cómo jugar con el pie, es fundamental, porque es la primera expresión de juego en conjunto. Ahí estás Pero no solamente... ahí le estás contestando la pregunta a Álvaro Federico Moneta, que pone qué criterios de evaluación o acreditación de saberes tienen que tener en cuenta en esta transición. Bueno, este es un punto, ¿no? Este es un punto. Y si lo querés ligar con las destrezas, te diría el mayor desarrollo posible de las 4/5 destrezas básicas, porque yo digo /5 porque el juego con el pie creo que hay que meterlo ahí, ¿sí? Entonces decís atrapar y pasar, es decir, jugar los duelos, jugar la evasión, el tackle, el rack, y le deberíamos agregar como destreza básica el juego con el pie, podrían ser casi 5, y este conocimiento colectivo de cuándo, cómo y por qué atacar agrupado, desplegado y pie. Sabemos que hasta en el plantel superior de nuestros clubes podemos ver en algunos casos que la situación era para jugar para afuera y seguían dando puntadas, ¿sí? No quiere decir que ese conocimiento y esa aplicación va a ser en un 100%, porque si no... Ahí es donde como hablábamos antes, nosotros le damos referencias a los jugadores. Mira, si la defensa está desplegada, la forma de atacar es penetrante. Si la defensa está agrupada, la forma de atacar es desplegado, y si no hay nadie atrás, el pie. Le damos la referencia. Después el que decide es el jugador. Él toma esa decisión Exactamente. en base a lo que él ve, y es su decisión. Ahí ya no podemos... Y ahí esa es la que tenemos que fomentar.
Sí. Bueno, o sea que todas esas destrezas de manera bien básica, porque ellos las van a ir transitando desde que empezaron en M6 hasta M14 y la van a trabajar muy, muy básica. En M15 ya se empieza a profundizar un poquito más, porque empieza a aparecer la especialización por puestos también, empiezan a tomar mucho más relevancia la obtención, ¿no? Ya empiezan a trabajar ahora con el reglamento nuevo de rugby infantil, donde el Scrum ya tiene una progresión bastante ordenada, bastante no, muy bien ordenada a lo largo de todos los años, y nos va a permitir que esta transición, y ahí le voy contestando a Joaquín Vido de VA, que nos pregunta cómo trabajar en infantiles para que se adapten al Scrum y el Line en juveniles, ya el reglamento de rugby infantil con sus cambios, solamente con el cambio del reglamento nos va a generar ese objetivo a trabajar. En el Scrum ya está totalmente definido, desde que arrancan hasta M14, con el reglamento te lleva solito a trabajar los aspectos técnicos. Lo mismo con el Line, ¿no? Sí, hoy el reglamento de rugby infantil y todas las modificaciones que se estuvieron haciendo estos 2 años nos sirven no solo para arreglar el juego, sino nos sirven como una guía de progresión metodológica, ¿no? De empezar a construir las posturas, la posición corporal, ¿sí? La capacidad de empujar y resistir en forma progresiva y segura hasta que llegás a juveniles que empezás que ya trabajás con pack de 8 contra 8, con un empuje controlado, ¿sí? Pero empujan, el reglamento... En M15 empujan las dos partes, en M14 hay una que no empuja, una resiste, pero ya una parte se entrenó, y esa es una parte importante del paso infantil al juvenil, que es la disputa de la obtención y la disputa en las formaciones móviles, ya digámosle real, o como es el juego propiamente dicho. A mi modo de ver, Martín, antes de este reglamento había un salto demasiado grande de pasar a jugar el rugby como era en juvenil, en estos aspectos, como decís vos, el scrum, el line out y sobre todo el juego de contacto del rack, a cómo está ahora, ¿sí? La progresión del reglamento es mucho más armónica, ¿sí? Hay mayor oportunidad de construir mejor postura en nuestros jugadores, ¿sí? Y de alguna manera es un rugby mucho más seguro, porque se aborda el scrum desde el inicio. Antes llegaban y simplemente se agarraban tres, se apoyaban y era tira-saca, y de repente pasaban en juveniles a tener una entrada, a tener presión. Los entrenadores de M15 decían, ¿cómo arranco con el scrum? Que se caen, ¿cómo los enseño a levantar en el line? Totalmente. Que no tienen fuerza, el hooker que por ahí tampoco está la destreza de la tirada, y eso era un tema muy importante, un cambio muy importante, y que a los chicos los frustraba y hasta a los entrenadores también. Me parece que y lo mismo va a pasar. Ese cambio en el reglamento de rugby infantil va a llevar a que ese paso metodológico y esa construcción de la obtención sea mucho más escalonada y ordenada, y como vos bien decís, no se note ese cambio, sino ya las bases están, las bases fundamentales ya están. Ahora hay que empezar a competir de otra manera. Y a poquito, obviamente, en infantiles van a empezar a competir, pero el reglamento nos lo va a dejar tanto. En M15 ya van a empezar a competir, pero como nosotros vamos a estimular desde más chicos, va a ser mucho más fácil para los jugadores. Totalmente, Martín, y creo que salvando la distancia lo mismo va a pasar en la progresión del tag rugby, ¿sí? Al abrazar un 2-3 al tackle, ¿sí? Realmente tengo mucha fe de que eso va a ser así, porque el reglamento está siendo de guía para tener jugadores que a futuro tengan mejor posición corporal para el tackle, aprendan a aproximar con el hombro y con las piernas, aprendan a cerrar los brazos y mover las piernas, y esa cantidad de hábitos y la frecuencia con la que van a tener esa experiencia va a llevar a que a futuro tengan un tackle más seguro. Y acá nos metemos ahí un poquito en la parte física que nos preguntan, la diferencia entre el desarrollo físico en las dos etapas, que me parece que es otro punto también importante, esos maduradores tempranos y maduradores tardíos, una edad donde los chicos se desarrollan, se dispara la testosterona, para algunos antes, para algunos después, están los famosos que todavía no pegaron el estirón, el que pegó el estirón, el que no conoce su cuerpo, hay un mix muy, muy variado, donde hay que acompañarlos y detectarlos y estar muy atentos a esa etapa del desarrollo. Ahí me podés profundizar un poquito vos, qué diferencia hay entre la parte física en M14 y en M15, y qué tiempo de entrenamiento está dedicado a la preparación física por categoría. Esa es una pregunta de Nico Pap y de Benjamín Rufo. Me parece que son como para tocar un poquito ahí ese tema también. Sí. Y nos metemos en los últimos 15 minutos.
Dale, sin duda, Martín, que el eje central de la preparación, inclusive M13 y M14, debería estar muy ligado a la calidad de movimientos, ¿sí? Y a las posturas, que los chicos aprendan a tener, que tengan conciencia de sus segmentos corporales, que entiendan lo que es una espalda plana, que sepan lo que es apretar la escápula, que le va a servir para el rack, que le va a servir para el tackle y para el scrum sin dudas, ¿sí? Y que logren tener el mejor esquema corporal y a partir de ahí la mejor calidad de movimiento posible. Siempre hablando de gestos técnicos, preparación, ejecución y terminación. No van a tener la fineza analítica de un corredor, de un wing Sí, es lo mismo experto, que en las de un destrezas, Ramiro Moyano de es la M19, misma no. Pero que en relación, líneas generales sepan es la moverse. misma relación que en las ¿Sí? destrezas técnicas. No van a tenerlas pulidas, pero empiezan a sentar las bases fundamentales de los movimientos. Exactamente. Y a partir de ahí, pienso que M13 y M14 es una etapa muy importante para el estímulo del sistema nervioso, ¿sí? Para empezar a trabajar la intensidad, para empezar a trabajar la explosividad, la velocidad de ejecución, la agilidad, ¿sí? A diferencia de en M15, que no tiene que ver exactamente con la edad, sino con la madurez, pero donde muchos chicos empiezan, algunos antes y otros después, con el despegue hormonal, donde es un momento ideal para abordar ya el trabajo de fuerza, ¿no? Que obviamente tiene que ser específico en nuestro deporte, acorde a la demanda de cada jugador, ¿sí? Pero empieza a cumplir un papel fundamental porque la testosterona, como vos mencionaste, es Y, el y ahí, combustible esencial para la fuerza y la potencia, así que una linda edad para abrir las y ahí puertas me a meto un eso. poquito también que linkeado con la metodología y con el cambio este. Obviamente pasan a la cancha, ya en M14 tienen cancha grande, pero ya pasan a jugar más tiempo, o sea que la parte metabólica, de correr, de intensidad, también toma un papel importante, ¿o no? Y ahí está ligado también Sí, cómo sí, nosotros entrenamos la parte del rugby. Por eso también la metodología de jugar, que el 50-60% sea jugando, esa parte de jugar me va a estimular esta parte de velocidad que decís vos, la parte metabólica, nos va a ayudar, y aparte en la preparación física fomentar eso, porque los chicos va a cambiar mucho en cuanto a la intensidad. Se tienen que adaptar al espacio, que obviamente hoy un año con la M14, pero es distinto porque ya el tiempo de juego es más grande, los contactos ya son sí, más duros, porque hay algunos que ya se desarrollaron antes, el contacto ya es más duro, o sea que eso, pasar por el piso, nos va a generar un gasto extra, van a pasar muchas más veces por el piso, pues se disputa de otra manera el contacto, en el scrum, saltar en el line, todas esas acciones nuevas por reglamento, va a hacer que la parte física tome relevancia, ¿no? sí, 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 Martín. Y de hecho, por ejemplo, podemos ver que de M13 a M14 el mayor desafío es el ancho de la cancha y el tamaño de la dimensión de la cancha, ¿no? Ahí hay un salto grande. Pero de M14 a M15, si los chicos juegan en una cancha reglamentaria normal, no es tanto en la dimensión, pero sí, como vos decís, es en los minutos jugados, ¿sí? En la cantidad de minutos jugados. Después hay uniones que permiten que hagan más cambio porque están acordados y hay uniones que no. Entonces hay uniones donde vos tenés la misma cantidad de suplentes que tiene un equipo de plantel superior y tenés 8 cambios, ¿sí? Y 15 titulares, ¿sí? Y hay otras uniones que permiten cambios libres porque acuerdan con el otro equipo, cosa que me parece bien para que el entrenador le pueda dar la oportunidad de jugar y que disfruten del rugby muchos, ¿sí? Creo que es un tema importante. Así que, pero sin duda que la parte metabólica empieza a haber una exigencia Sí, diferente, ¿no? Así metabólica que, hablamos de la parte aeróbica, de lo que sería el correr, ¿no? De mantener, de poder aguantar la intensidad, de repetir muchas veces. Y eso está, volvemos a lo mismo porque me gusta que quede y es un punto importante. Cuantas más acciones repitan y aparezcan en la semana, mucho más fácil va a ser para ellos el día de partido. Entonces, está ligado la parte sí, física con la hay, parte de la intensidad en el entrenamiento de rugby también. Que todo el entrenamiento puede sí, ser ahí más hay intenso. un tema muy importante porque lo que vos decís es realmente valioso, que los jugadores tengan más experiencias en esa condición muy parecida a la competencia. Creo que es muy importante que los entrenadores tengan presente, si bien no tienen la experiencia y la visión de un preparador físico en cuanto a ver la carga y la fatiga,
a que cuando en el entrenamiento de una destreza determinada, le estamos dando un nivel de intensidad medio alto, la gestualidad, la intensidad, la velocidad de movimiento cae demasiado, ¿sí? En vez de entrenar, empezamos a desentrenar. Ahí es momento de levantar la pata, hacer una pausa, hidratación, ¿sí? Y darle un poco de oxígeno, ¿no? Sí, Si no, tres nosotros pensemos en una escala... verlos que levantan otra vez y de vuelta, y que haya muchas de esas, ¿no? Ir jugando con esas intensidades, ¿no? Hasta que se vayan acostumbrando y se vayan adaptando a esos cambios. Pero es importante lo que vos decís, porque si no se empieza a perder esa velocidad que vos decías que tenemos que estimular, no la estamos estimulando. Claro. Supongamos, Martín, que vos decís, mirá, yo quiero que es importante que los chicos vayan al suelo y se paren. Pero vos querés que vayan y se paren rápido, porque necesitas que tacleen y se paren, o que los tacleen y se paren y se reposicionen y se pongan en juego. Ahora, si se van al piso y se paran muy lentos, porque en ese entrenamiento lo hiciste 100 veces, de algún modo está entrenando fibra lenta, está entrenando un movimiento que no es específico y que vos no querés que pase en la cancha. Entonces es preferible en ese esquema elegir calidad y no tanta cantidad, ¿no? Sí, eso. Calidad y no tanta cantidad. De por ahí no hacer bloques muy largos en el tiempo, sin cortes, donde los chicos no le permitan, a veces queremos darle intensidad y nos vamos con el tiempo, ¿no? Y no lo cortamos, y decimos, no, que se acostumbren. Claro. Y eso empieza a ir en detrimento de las destrezas, de la seguridad y de lo que queremos lograr. Por eso es preferible hacer, en vez de un bloque de 10, 2 de 5 o 2 de 4 y medio, con un corte en el medio de 1 minuto y volver a hacer otro de 4 y medio. Y ahí sumo 9, que va a ser mucho más efectivo en cuanto a lo técnico y a la velocidad de ejecución que queremos, que hacer 1 de 10. En algún momento va a ser 1 de 10, pero ir llevándolo. ¿Te acordás cuando se hablaba de las 5.000 repeticiones, como que para grabar una huella motriz o una habilidad, una técnica nueva, tenías que hacer 5.000, 10.000 repeticiones? ¿Sí? Creo que la mala interpretación de ese concepto nos lleva a veces a querer meter la mayor cantidad en un entrenamiento, ¿no? Y tenemos que encontrar el equilibrio con la calidad. Saber observar si el gesto técnico no solamente... Ahí le contestamos a Nico Knapp, nos vamos metiendo en los últimos 6 minutos, creo. Tenemos hasta el cuarto, según lo que me dijo Iván. Y ahí contestamos acá y José Enrique Cosio pregunta, ¿los cambios de puestos por desarrollo físico son en este momento o se puede esperar? Creo que ahí un poquito le contestamos que hay algunos que se desarrollan antes y otros después, pero si ya vemos que hay uno que lo vemos que tiene ese físico ya desarrollado para ese puesto, por ejemplo, ya es pilar, ya lo viste que desarrolló, decís, este va a ser pilar toda su vida, porque tiene caderas grandes, porque tiene cuello grande, porque tiene una altura determinada, pero ese que todavía está entre que no pegó el estirón y que no sabe si va de segunda línea o de tercera línea o hasta de 3/4, por ahí se lo podés esperar un poquito más, pero es una edad donde los chicos todavía van a estar encontrando cuál es su puesto. No es tan matemático, la verdad que la referencia no se la podemos dar acá, tiene que estar acompañada por la parte nutricional, que te puede dar una referencia de cuánto puede ese chico desarrollar desde la parte estructural y desarrollo físico, ¿no? Pero sí va a haber... Está bueno mirar, Martín, como vos lo estás abordando de la observación de lo estructural, ¿sí? Y también de lo funcional, de si el pibe explosivo es veloz o es potente, o tiene saltabilidad, o tiene una destreza determinada, por ejemplo, para el juego aéreo, y está bueno también sumarle a esa mirada qué conocemos nosotros del jugador en cuanto a cómo comprende el juego, cómo es su personalidad, tiene personalidad de ser líder, tiene personalidad de conducir, tiene realmente capacidad de tomar decisiones y entonces eso también nos marca un perfil de un puesto, ¿no? Totalmente. Creo que es parte de los requerimientos del puesto. Pero sin duda que si tenemos que pensar un jugador en M15, y estaría bueno que tenga 2 o 3 opciones de puesto todavía, y quizá un poquito más adelante hacerse más específico, porque esa experiencia de 2 o 3 puestos a futuro también lo va a enriquecer. Un wing, un jugador que juegue de wing en primera, que haya jugado de fullback y que haya jugado de centro en su etapa juvenil, también le va a dar más recursos, apertura, ¿no? Para que entienda lo que es tener menos tiempo y espacio, ¿no? Que pasen... Sí, sin duda. Que pasen muchas veces, que pasen muchas veces por esas situaciones de tener más tiempo, más espacio, menos espacio, que vivencien muchas veces y que aparezca muchas veces en la semana y en su formación todas esas situaciones. Me parece espectacular lo que decís, me parece espectacular. Vamos con una pregunta más de Esteban Victorel,
que es también difícil, ¿cuál creen que sea la mejor manera de manejar la transición después de este año de pandemia? Ahí podemos... Bueno, Martín, te tiro un pase de Zeppelin Sí, la verdad que para que está elabores. difícil, Esteban, me la pusiste, la verdad que no, es la primera que estamos en una pandemia tan larga, una cuarentena tan larga, pero si pensándolo así, hoy la leímos antes y tratamos de buscar la mejor manera de contestarla, me parece que lo primero que trataríamos de abordar es la seguridad, ¿no? Esa vuelta progresiva, no todas las regiones tuvieron la misma. Hay regiones del país que por ahí pueden hacer algo de actividad física, acá por ejemplo en Buenos Aires es mucho menos, entonces las realidades son distintas, entonces creo que de la parte, ¿no?, seguridad y ese vuelta progresiva a la actividad es la primera, y después en cuanto a lo técnico, me parece que si los chicos no van a poder jugar este año o jugaron menos, el año que viene, por ejemplo, un chico de M14 que tenía que egresar de este año, terminar infantil y pasar el año que viene a M15, todo el año de desarrollo de M14 y los objetivos de M14 no los pudo desarrollar. Entonces en M15 vamos a tener que tener gran parte de los objetivos de M14, ¿sí? Volver a hacer ese diagnóstico con el grupo, cómo viene, primero hacer un diagnóstico de cómo están y empezar Sin por ahí duda. como terminamos, ¿no? Si yo terminé en M13 y no pudieron hacer en M14, arrancan en M15, bueno, voy a tener que plantearme los objetivos más parecidos a M14. Pero obviamente va a estar la parte del reglamento, entonces me parece que ahí vamos a tener que haber algún ajuste también para hacerlo bien progresivo. Sí, sí, sin duda es como vos decís, hay que hacer La un verdad que buen diagnóstico y no sé si es como yo digo, me parece sí, el sentido común, y cuando la leí dije, el voy por sentido. el sentido común. Después de ahí, la verdad, no la tiene nadie. Sí, un buen diagnóstico y administrar ese caudal de energía que va a haber, porque cuando se abre el rugby van a volver todo con muchísimo entusiasmo, ¿sí? Tratar de canalizar ese entusiasmo de la mejor manera para que los chicos vuelvan a disfrutar, ¿sí? Y tratar de que se vuelvan a Ahí subir tocaste, a este trencito que los lleve ahí tocaste un punto importante a su de la mejor versión. vuelta, ahí tocaste un punto importante de la vuelta, que es los entrenadores estuvieron capacitando mucho durante este año de la parte virtual, y la vuelta va a ser difícil, cómo el entrenador va a manejar esa ansiedad, y por ahí si me decís, lo primero que le tenemos que dar es la pelota para que jueguen, y que jueguen, y que jueguen, y que jueguen, y no tratar de querer tirarle todo esto que por ahí nos fuimos capacitando en este tiempo, todo en una semana, en un día, en un mes, sino darle ese tiempo de que se que vuelvan a disfrutar, que vuelvan a jugar, y a poquito ir metiéndolo de vuelta en la competencia, ¿no? Me parece que es importante ese Sí, punto de que los chicos vuelvan a sentir ese disfrutar y que tengan ganas de jugar. Me parece que es lo que y están que vuelvan a esperando. compartir entre ellos porque hay algunos, como vos decís, en algunas ciudades que pueden tener algún contacto, pero la realidad es que como equipo, como camada, es poco y nada, ¿no? Entonces, que vuelvan a estar unidos como grupo, que darle importancia a esa reunión post-entrenamiento, a los terceros tiempos, que vuelvan a identificarse como grupo, como camada, que vuelvan a tener el sentido de pertenencia con la camada y con el club. Creo que eso también es súper Nos valioso. queda un minutito, así que creo que nos vamos despidiendo. No entraron, creo que no abordamos las preguntas que llegaron, la mayor cantidad, algunas ya las nombramos algunas, pero muchas de las que llegaron las contestamos a lo largo de la charla. Recuerden que esto va a quedar guardado en las historias destacadas del perfil de la Guardia en Instagram, y algo que no dijimos, que este fue el vivo, o el live número 36 de la cuarentena. Hicimos 36 vivos, este es el 36, así que lo disfruté mucho. Nahuel, muchas gracias por la charla, estuvo buenísimo, me dieron ganas de ya ir a entrenar, no sé si hago lo mismo, pero la verdad que fue un Sí, gran sin duda. tema, es una edad muy linda para entrenar, así que los que tienen la suerte de tener esas edades, son edades muy, muy lindas y donde los chicos captan un montón. Buenísimo, Martín, muchas gracias. Ojalá que hayan disfrutado. Gracias por la paciencia de los primeros 15 Sí, minutos que nos gracias. costó la tecnología, pero la La sacamos. sacamos. Bueno, Nahuel, Bueno, gran abrazo. nos vemos ahora en un Saludos rato. para todos. Chau, Dale, dale, gracias. chau a todos.